Amigos, buenas noches, muy bienvenidos. Gracias por compartir con nosotros cada 8 días este espacio, donde cada facilitador que llega acá viene a compartirse desde su ser, a compartir su conocimiento. Y desde el inicio, muy desde el año pasado en pandemia, donde queríamos compartir una información diferente, algo más positivo, más ameno, de más aprendizaje, como para salir un poco de esa rutina de recibir constantemente lo que estamos recibiendo. Entonces, desde esa intención que iniciamos el año pasado, aquí les presento a un facilitador, a un coach, a un amigo. Richie hace más de 10 años lo conozco. Richie fue uno de mis coaches cuando inicié todo este proceso de despertar de conciencia con los Barboto, con los Titos en Enamores Hoy. Entonces Richie, amigo, llegaba aquí a Medellín hace algunos años y bueno, ya casi que paisa. Algunos acentos por ahí le quedan, pero ya muy adaptado a nuestra cultura, a nuestra ciudad y bueno, a todo esto hermoso que tiene nuestra ciudad de Medellín. Richie, súper bienvenido, te agradezco mucho por estar aquí con nosotros, por compartirte desde tu ser, desde tu saber. Y siempre la pregunta obligada que hago yo cuando iniciamos aquí nuestro conversatorio, como para trascender un poquito más solo la información e ir más a fondo de ese ser que está aquí compartiéndonos su saber. ¿Quién es Ricardo Pineda San Juan? Bueno, Ricardo Pineda San Juan es el amigo del Negro Villa, el invitado del día de hoy. No, mentiras, mentiras. No, es que, no, lo que pasa es que antes de responderte eso, Negrito, a mí me parece súper rico que estemos aquí compartiendo este espacio. Eh, para los que no lo saben, Eduardo Villa, el Negro Villa, como yo le digo de cariño, fue la persona que me recibió con los brazos abiertos en Medellín, me ayudó, me apoyó, me acompañó en una cosa, en la otra. Hemos volado en parapente juntos, hemos montado bicicleta, moto, paseado, compartido y ahorita estamos teniendo la oportunidad, en medio de todo esto que está pasando, de toda esta locura que nos está rodeando, de poder estar juntos para compartir algo bonito con todos. Y bueno, o sea, yo creo que eso define el grado y el nivel de amistad y de hermandad que nosotros tenemos y de conexión de alma que tenemos. Entonces yo me siento súper contento, estoy muy emocionado de hablar de este tema hoy y tengo todas las ganas de que compartamos sobre esto. Bueno, ahora sí. Ricardo, ¿quién es? Ricardo es un alma, es un espíritu curioso, aventurero, arriesgado, muy curioso, desde muy pequeño, un espíritu que ha querido aprender, vivir, entender las cosas, entender el mundo, entender la vida y tiene una personalidad y ese espíritu pues ha desarrollado un ego, una personalidad en esta vida con algunas características de saturación, muy joven, después de superación. He tenido que aprender, fui el mártir en mi vida, fui la víctima, tal vez en algún momento fui el victimario, el instrumento para que otros aprendieran. Bueno, victimario no en un sentido pues, terrible de la palabra, sino pues las necedades y las locuras de la adolescencia, pues como cosas así, no los errores normales que uno puede cometer en la vida cuando es así, loco, temerario, aventurero, curioso, fuera de los límites, fuera de la caja. Y, también he sido el vagabundo, he sido un poquito el ermitaño, he sido un poquito el guerrero, he sido un poquito de todo, en un proceso de descubrirme, en un proceso de aprender a ser feliz. Esa es mi pasión, yo creo que en eso se centró toda mi vida, en poder aprender a ser feliz, porque yo creo que fue y ha sido lo que más me ha costado trabajo en la vida, Negrito. Y yo vengo de una familia muy bonita, unos papás maravillosos, que después de 40 y pico de años de casados, todavía se cogen de la mano, todavía se dan besitos, no pueden vivir el uno sin el otro, un hogar lindo, un hogar armónico. Y a pesar de eso, yo desde niño fui muy disfuncional por dentro. Y no fue por culpa de nada ni de nadie. Tuve una niñez linda, unos papás muy lindos, pero era yo el que estaba enredado. Y yo crecí enredado, y eso se me reflejó en una adolescencia muy difícil, con alcohol, con drogas, con todo. Todos los que han estado en el diplomado conocen esa historia, y por eso dije historia de saturación e historia también de superación. Y en ese proceso, mi propósito de vida es la felicidad.
y es con lo que yo me he apasionado. Y por esa razón he buscado, he aprendido, he abierto libros, le he puesto el oído a muchas personas. Hoy en día sigo aprendiendo de muchas personas, he tenido muchos mentores, he tenido grandes maestros y soy aprendiz por vocación y por pasión. Yo creo que ese es Ricardo. Y una persona que hoy en día está al servicio y muy feliz de vivir el propósito de mi vida, ¿no? De vivir el propósito de mi vida, que es poder ayudar a otros. Y poder vivir de eso, a mí me hace muy feliz. Eso es una parte enorme de mi felicidad hoy en día, el haber encontrado ese propósito. De hecho, Richie, si hay una bendición en la vida es que a través de encontrar un propósito y que ese propósito, cuando entregas todo tu tiempo y tu energía, te genere tu forma y tu modo de vida, realmente es una bendición, Richie, ¿no? Es una maravilla, es una bendición, Negrito. O sea, qué delicia. Por ejemplo, cuando damos las clases de inteligencia financiera, siempre le decimos a la gente, deja de perseguir el dinero y disponte a servir y después el dinero te perseguirá a ti. O sea, cuando aprendas a amar lo que haces, la vida te dejará hacer lo que amas y que hay que perseguir los sueños y hay que perseguir la pasión y la vocación y que ojalá el hobby de uno pueda ser de lo que uno viva. Y en mi caso, mi hobby es poder ayudar a los demás. Y eso viene de un dolor muy profundo, de una saturación muy dolorosa que tuve a los 19 años de edad, en donde pues conocí lo que es el infierno aquí, pues en el mundo. Pues el alcohol y las drogas lo lleva a uno a eso. Y, y sí, es una bendición, es una felicidad grandísima eso. Súper, súper. Gracias por compartirnos esa historia de tu vida. Richie, y ya entrando en materia, entonces el tema que nos trae hoy a compartir tu saber, ¿por qué te apasiona? ¿Por qué llegaste a este tema? Porque específicamente el tema de lo que comemos y lo que se genera dentro de todo nuestro tema metabólico está en conexión. Sabemos que todo está conectado, pensamiento, mente, energía, emociones, estamos conectados con todo. Pero específicamente entonces en el tema que estamos hoy hablando, el intestino, la parte digestiva, porque está conectada directamente con nuestras emociones. Sabes que a mí me parece tan rico que estemos hablando de esto en un live, Negrito. Nunca había tenido la oportunidad. Hemos hablado de este tema en cursos virtuales, pero no lo había hecho nunca en un live y de esta manera. Y es que es algo que se ha vuelto tan importante para mí. Es un tema que estoy valorando en este momento tanto, se volvió tan trascendental en mi vida. Y la razón es porque yo creo que la suma de dos cosas. Por una parte, es el que a lo largo del tiempo, como yo siempre fui un muchacho de excesos, en la juventud con los tóxicos, las toxinas, y después en la edad adulta con la comida, con malos hábitos, con los azúcares, con los excesos de grasas y azúcares y con el mal comer y con los alimentos procesados y todo eso. Incluso yo estuve gordito. A veces la gente no me cree cuando yo les digo que yo estuve gordito, pero gordito, gordito. Pero tengo fotos, las tengo. De hecho, el otro día con Pili, con mi socia, nos estábamos riendo porque encontré un montón de fotos mías que estaba no solamente gordito, sino además inflamado. Y, 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 y justamente por esa época, por el año 2004, porque eso fue en el 2004 que estuve obeso, literalmente, e inflamado, dormí mal, perdí la energía vital, después tuve problemas con el café, porque se me bajaba la energía, entonces exceso de café, y el problema con el azúcar, el problema con las emociones, y yo no entendía nada. Yo nunca responsabilicé a la comida de nada, porque como programador neurolingüista, por decirlo así, yo siempre decía los problemas emocionales son de la mente y punto. Entonces viene la segunda parte de la respuesta. Llega la pandemia, aparece el tema del COVID, aparecen las conversaciones el tema de un virus
Me refiero, estoy hablando de abril y mayo del año pasado, cuando todavía no se entendían muchas cosas, ¿no? Cuando todavía todos estábamos descubriendo y escuchando y viendo las primeras noticias, bueno, pero ¿qué es eso? ¿Qué tan peligroso es? De verdad, ¿qué tan preocupados hay que estar? Y yo ya venía en un tema de saturación con mi salud, de comer mal, de malos hábitos, de mucho café, de mal dormir. Tenía proceso. Ya, es que ya, de repente me di cuenta que estaba silenciado mi micrófono. Ok, entonces digamos que la historia fue que yo venía con unos problemas de energía vital complicados, difíciles. Mucho estrés, mucho trabajo, mucha actividad desde lo que yo hago, desde mi función. Y a principios del año pasado pues vino este choque y empecé a buscar, y empecé a buscar, y empecé a aprender, y empecé a ver en redes sociales eh, que muchas personas empezaron, y empecé a seguir personas, por ejemplo, a Carlos Jaramillo, a otro personaje llamado Nutrillermo. Una amiga mía en particular me dijo que estaba haciendo nutrición cetogénica, entonces me compré un libro de nutrición cetogénica, eso me llegó a las manos, entonces empecé a entender cómo era el tema con los azúcares y los carbohidratos, y empecé a entender que el ser humano no necesitaba los azúcares ni los carbohidratos para vivir, lo cual me sorprendió muchísimo, y yo dije, no lo puedo creer. Entonces, ¿qué pasó? Yo tomé decisiones. Entonces yo dije, me quiero desinflamar, quiero tener mi máximo nivel de energía vital, quiero poder tener un sistema inmunológico fuerte, quiero no tenerle miedo al virus, quiero no tenerle miedo al COVID, tampoco quiero ser irreverente, no, es decir, obviamente tomaré todas mis precauciones, andaré con mi tapabocas, me lavaré las manos, haré todo lo que hay que hacer, pero quiero poder vivir tranquilo, quiero poder vivir bien. Y yo creo profundamente desde hace muchos años que, bueno, incluso la ciencia lo dice. Lo que pasa es que esto es algo de lo que estoy muy convencido. Por eso digo creo, pero en realidad lo sé, que el cuerpo con el proceso de los virus, de los hongos y de las bacterias tiene correspondencias o no correspondencias. Es decir, los virus, los hongos y las bacterias se desarrollan en cuerpos hospederos, en pHs ácidos, en cuerpos inflamados. Y en cuerpos que están ligeramente más alcalinos y que están desinflamados y que tienen menos grasa y menos tejido adiposo, pues los virus, las bacterias y los hongos no tienen chance. Y de hecho por eso Otto Warburg, que se ganó el premio Nobel en medicina en 1931, él fue el que habló de la quimioterapia alcalina, él fue el que explicó que las células cancerígenas, cancerosas se alimentan es de glucosa esencialmente, que ya no tienen la capacidad de generar energía a partir del oxígeno, no pueden respirar, entonces necesitan solamente la glucosa, y que si se les quitaba la glucosa, una persona literalmente podía salir adelante de un cáncer. A él le dieron el premio Nobel por haber descubierto ese principio en 1931, y todo esto venía dando vueltas en mi cabeza, y el año pasado tomé decisiones: el ayuno intermitente, la nutrición cetogénica, saqué los azúcares, saqué los carbohidratos de mi alimentación, empecé a hacer deporte con ayuno, con todo sumado, y tuve un cambio, y yo cambié. Y ciertas cosas que yo no había podido cambiar, las cambié. Pero viene la parte más chévere de la conversación, y es que por el deporte, por el ciclismo, que tú sabes que a mí me encanta el ciclismo, llegó un momento en el que yo empecé a sentir mucho estancamiento y empecé a sentir que me estaba adelgazando mucho y que estaba perdiendo masa muscular. Entonces se me ocurrió volver a reincorporar los carbohidratos, porque había estudiado y había leído es decir, que para ganar masa muscular necesariamente se tienen que utilizar carbohidratos. Y yo dije, no, pues me va a tocar, pues lo voy a volver a reintroducir. Y lo volví a reintroducir, y me pasó una cosa extraordinaria, negrito. Me inflamé como un globo, se me fue la energía vital al piso, y terminé descubriendo que tenía resistencia al gluten y al trigo, y que esa era la razón de mis inflamaciones. Entonces, hice todo bien durante 6 meses, digamos que recaí. Obviamente empecé a comer almojábanas, panes, pan de yucas, empecé a comer arepas, de todo,
y incluso comí postres y de repente todo lo que había ganado en 6 meses lo perdí y lo perdí con creces y me puse muy mal. Y se me bajó la energía vital al piso, me empecé a sentir enfermo a finales del año pasado y entonces toqué fondo otra vez. Y sin embargo, nunca, y sin embargo, y a pesar de eso, nunca he parado de estudiar el tema, de investigarlo. Incluso nosotros montamos un curso virtual sobre el tema con todo tipo de detalle, con toda la profundidad, con artículos científicos, con todo el respaldo, con todos los links, con todo eso. Y bueno, el tema mío en este momento es desde la verificación. Entonces es desde ahí que nace todo esto. Y entendí que el intestino, que el intestino es el cerebro más importante que tenemos los seres humanos. De hecho, es donde yace nuestra inteligencia emocional y es de donde dependen nuestras reacciones instintivas, lo agresivos, lo violentos, lo miedosos y lo traumatizados que nosotros seamos o estemos. Y la manera emocional o tóxica como nos manejamos en las relaciones depende en más de un 90% del intestino. Y esto es increíble, porque es un tema que cuando tú lo vas a ver desde el punto de vista de la medicina y desde la ciencia, es un tema muy nuevo. Esto de verdad ha venido cogiendo fuerza es desde el año 2006 en adelante. En ciencia esto todavía es muy nuevo, o sea que podemos decir que es un tema de actualidad. Sí, definitivamente, pues la ciencia occidente viene corroborando cosas que Oriente lo tiene claro hace miles de años. Realmente nosotros solamente desde la ciencia y la verificación científica estamos dándole veracidad a lo que ya los orientales que nos llevan años luz en crecimiento espiritual y en conciencia, ellos ya lo tenían supremamente claro. Pero súper, este tema Total. definitivamente es muy apasionante. Y entonces, ¿qué cambios volviste a hacer con tu alimentación? ¿Volviste a sacar de tu dieta todo el tema de carbohidratos, de azúcares, y volviste a la dieta cetogénica o qué cambios? No. Bueno, no porque entendí que la dieta cetogénica tampoco es necesaria, pero bueno, como lo dije ahorita hace un momento, pues es que en este trasegar ya llevo prácticamente un año y medio consumado y yo soy apasionado y soy súper obsesivo y hasta que no lo logro entender bien no quedo tranquilo y las cosas me tienen que cuadrar, pero no solamente en la cabeza, sino me tienen que cuadrar es en la experiencia. Entonces, si algo en teoría suena bien, pero en la práctica estás con poquita energía o se te cae el pelo o algo no funciona, pues obviamente por ahí no es, ¿no? Pues porque los resultados hablan por sí mismos. Entonces, digamos que en todos estos experimentos entendí que la dieta cetogénica es fundamental para personas que, por ejemplo, tienen cánceres o enfermedades que estén originadas en procesos de inflamación crónica de bajo grado o inflamación de cualquier nivel. Entonces, por ejemplo, enfermedades autoinmunes y cánceres, sobre todo cánceres, la nutrición cetogénica es increíble porque literalmente le estás quitando el sustrato a las células cancerosas y por eso se ven y las estadísticas y gráficas y estudios que han publicado muestran el impacto increíble que tiene la supresión de carbohidratos y azúcares en la salud de una persona que tiene cáncer. En ese caso es muy importante. En una persona normal no es necesario. De hecho, se puede volver un poquito restrictiva. Lo que pasa con los carbohidratos es que hay que aprender a manejarlos bien, porque hay carbohidratos, por ejemplo, como el arroz, bienvenidísimo sea a la vida nuestra, bienvenidísimo, maravilloso, pero hay carbohidratos refinados, como por ejemplo las harinas, y todos los carbohidratos refinados son inflamatorios. Y por ejemplo, todo lo que tiene trigo fortificado y gluten, no solamente es inflamatorio, sino destruye el intestino. Y cuando destruye el intestino, nos jodemos, porque es donde viene la parte grave, que es lo que quiero contar ahorita un poquito más adelante. De hecho, preparé un par de diapositivas para compartir con ustedes ahorita, así como para hacer un resumen y poder compartir un poquito de información con un apoyo visual también. Sí, Entonces en sí, esencia, dime. ahí te meto un poquito la cuchara como para complementar lo que decís. Esos carbohidratos
que refinados finalmente son vacíos, porque en el refinamiento eliminan todos los fitonutrientes. Y de hecho, los deportistas de alto rendimiento consumen ese tipo de carbohidratos porque inmediatamente se convierten en energía que llega pues a la sangre. Y por eso es que los consumen, pero para una persona normal, esos carbohidratos vacíos es como, no, llena bobos pues. Total, total. Llena bobos e inflama bobos. Entonces, entonces, claro, bueno, ya, digamos, para contar, pues para contar cómo terminé de organizar mi historia, y obviamente no quiero que suene ni a consejo, ni indicación, ni a que es la referencia, ni mucho menos, sino simplemente en mi caso, que necesito el deporte para vivir, y he encontrado en el deporte una herramienta para vivir de una manera mucho mejor a como cuando lo hago cuando soy sedentario por ese tipo de metabolismo que tengo, por el hecho de hacer ejercicio físico y por las horas de sueño que tengo y por el tipo de horas que mi reloj biológico maneja para dormir. Entonces, digamos que mi tipo de alimentación es utilizar, por ejemplo, el arroz, pero los días que hago deporte y solamente cuando hago ejercicio, simplemente para llenar las reservas de glucógeno hepático y muscular más rápido y poder mantener la masa muscular bien. Básicamente lo hago es por eso. Sin embargo, todos los otros días, cuando descanso y cuando no hago ejercicio, no utilizo carbohidratos y son días que tengo una ventaja especial. Y es que los días que no consumo los carbos y los azúcares, tengo mucha más claridad mental y tengo mucha más lucidez. Son días de mucha más claridad. Mira que inclusive hay una cosa y es esta. El trigo, el gluten, que para resumirlo y hacer el resumen del resumen del resumen es lo que deberíamos sí o sí todos los seres humanos sacar de nuestra dieta y de nuestra nutrición. Y no estoy siendo exagerado, estoy siendo muy honesto. Todos los seres humanos deberíamos sacar sin distinción el gluten y el trigo de nuestra vida. Ahorita les voy a explicar por qué. El gluten y el trigo produce algo que se llama brain fog. Produce algo que se conoce como brain fog, que es niebla mental. Entonces, a mí me encantaría preguntarles y que nos lo respondan aquí en el chat de manera escrita. ¿Quiénes de ustedes sienten que después de almuerzo, después del arrocito, la papita, la pasta, la pizza, quiénes de ustedes sienten que pierden claridad mental y que tienen embotamiento mental, que las ideas no vienen tan claras, que la lucidez para estudiar no es tan buena, incluso la memoria no es óptima? Chévere que nos lo cuenten aquí en el chat. Ese fenómeno llamado brain fog se origina en el trigo y en el gluten, que al inflamar el intestino produce instantáneamente inflamación cerebral. Y cuando el cerebro está inflamado, no aprende y no retiene información. Ese es un puntico chévere que quería compartir. Bueno, entonces, Negrito, si te parece bien, les comparto pantalla y les cuento. ¿Listo? Adelante. Ok, vale. Vale, es que no quería que fuera así como un monólogo, sino quería que fuera más bien un conversatorio, pero vale, listo. De una vez, vengan y les comparto pantalla. Bueno, pues resulta que este tema es uno de los famosos temas que produce y activa un fenómeno que llamamos y conocemos como disonancia cognitiva. Y disonancia cognitiva es ese tipo de temas que, a pesar de que suene lógico, sea racional, tenga sustento científico, sea verificable, sea comprobable en el cuerpo, en la experiencia, en la vida, a pesar de que sea contundente, es de ese tipo de temas en donde la mente hace rechazo automático. Disonancia cognitiva es cuando, a pesar de las evidencias, nuestro ego y nuestro sistema de creencias se defiende y no quiere cambiar. Y esto se lo escuché decir a Carlos Jaramillo, al famosísimo médico funcional Carlos Jaramillo, muy conocido aquí en Colombia. Él decía en un live hace unos días que cuando él le dice a los pacientes que es importantísimo y necesario que corten con el azúcar completamente, que los pacientes lo miran a él con una cara como de, no, o sea, como la mirada perdida, como la frustración y el vacío existencial. ¿Y por qué?
porque justamente el azúcar, el trigo, el gluten, los carbohidratos refinados y los alimentos ultraprocesados, que son hechos por la mano del hombre, activan, y los aceites vegetales, los aceites químicos, como el de canola, el de maíz, el de soya, en fin, todo ese tipo de alimentos inflamatorios y tóxicos, procesados, azucarados, en fin, en esencia activan todo el proceso de adicción. Es decir, activan toda la secuencia hormonal de leptina, grelina, endorfinas, todo el proceso que genera la adicción en el ser humano. Y por eso una cosa que uno puede hacer, eh, y uno lo puede comprobar muy rápido, porque eso es de comprobación inmediata, es como si tú sacas el azúcar de tu vida, en cuestión de 3 o 4 días se te normaliza el proceso emocional y te estabilizas emocionalmente. Es increíble. Es increíble que el azúcar es lo que produce los altibajos emocionales y que la gente viva en una montaña rusa tremenda a nivel emocional. Y eso es algo que todo el mundo puede verificar. Y de hecho, prefiero hablar de cosas que sean 100% verificables y no solamente teóricas en la conversación. Por ejemplo, mírate este artículo científico. En este artículo, en esta publicación, por ejemplo, en este paper, eh, este es un estudio que se hizo sobre cómo la microbiota intestinal está completamente ligada a la ansiedad y a la depresión en una revisión sistemática. Y una revisión sistemática es un estudio muy importante porque es básicamente una revisión sistemática, es en donde cogen metaanálisis, que metaanálisis son, digamos, los estudios de altísima profundidad, y la revisión sistemática es coger un montón de estos estudios y compararlos y extraer el conocimiento de ahí. Pues básicamente podríamos decir que un systematic review es una palabra contundente en ciencia, y hoy en día ya tenemos este tipo de información, Negrito, que definitivamente hay una conexión directa entre la inflamación y la microbiota y la inflamación intestinal con la ansiedad y con la depresión. Un intestino desinflamado y una microbiota sana en el intestino hace que una persona tenga más memoria, que una persona aprenda más rápido, que haya balance y haya armonía emocional, que la persona salga de estados depresivos y supere completamente 100% la ansiedad. Entonces la pregunta es, ¿a ti te gustaría tener mejor memoria, aprender más rápido, tener equilibrio y balance emocional, estar contento, estar motivado, que se te desaparezca la depresión y se te desaparezca la ansiedad? Claro, cualquier persona diría, uy, claro, por supuesto, claro que sí. Y diríamos, ¿y si yo te dijera que con una recomendación clínica, médica o terapéutica lo pudieras lograr, te comprometerías? ¿Qué respondería todo el mundo? Claro que sí, ¿qué hay que hacer? ¿Dónde lo compro? ¿Qué medicamento es? Y la respuesta es, aléjese de los alimentos procesados, aléjese de los azúcares y de los carbohidratos refinados y de los aceites vegetales, y ya está. ¿Y qué va a pasar en ese momento? Que la gente hace la mirada de la que hable Carlos Jaramillo. Eso es lo que llamamos disonancia cognitiva. Es decir, ahí es donde el proceso de nuestras adicciones entra a nublar nuestro juicio, a hacernos difícil la vida, y a que a pesar de que tengamos la teoría o tengamos la ciencia, no lo podamos hacer. De hecho, es probable que alguien después de esta charla salga a comerse un perro caliente. Y el problema del perro caliente en sí no es solamente que la salchicha es procesada y tiene nitritos e incluso cancerígenos, sino el gran problema del perro caliente o de la hamburguesa es la salsa de tomate. Porque la salsa de tomate es pura azúcar. Entonces, si uno se quiere comer una hamburguesa, pues chévere, quítele el pan y quítele la salsa de tomate y cómase las que quiera, no tiene ningún problema. Ay, el queso y la grasa y la mayonesa, toda la que quiera. El problema es la salsa de tomate y es el pan. Y la combinación de las dos es aún más proinflamatoria. Bueno, entonces les quiero contar que un tema que es increíble aquí en la conversación es lo que hoy en día llamaríamos, ay, se me fue, ay, se fue, perdón un segundo.
Perdón un segundo porque cuando se comparte pantalla a veces pasan este tipo de cosas. Un instante, no logro desbloquear pantalla, no lo logro. Bueno, entonces hay algo que es la programación prenatal. Pues resulta negrito y de hecho un médico también muy amigo tuyo, el doctor Calixto Herrera, inmunólogo y virólogo, a él también le he escuchado en sus ponencias magistrales, porque ese hombre es increíble desde lo que hace. Yo también le he escuchado decir a él, perdón, un segundo, mientras reparo lo que falló aquí. Yo también le he escuchado decir que en realidad la formación del ego empieza desde el vientre de la mamá. La formación del ego empieza desde ahí. Entonces hay un tema que es la programación de psiconeuroinmunoendocrina prenatal. Bueno, es una palabra súper complicada, pero en esencia lo que quiere decir es lo siguiente. Hay unos indicios increíbles y cada vez se acumulan más y más y más papers, artículos y publicaciones científicas, pero de ciencia arbitrada, es decir, revisada por pares, metaanálisis, estudios observacionales, todo tipo de ensayos clínicos, en fin, en donde se ha podido verificar que cuando la madre tiene inflamación intestinal durante el embarazo, se genera inflamación y se genera un ambiente adverso para el bebé dentro de justamente en su líquido amniótico y en el lugar en donde el bebé está. Entonces, dentro de la placenta empieza a haber una proliferación de hormonas de estrés y hormonas inflamatorias. Y eso provocará el que la mamá esté inflamada durante el embarazo. Eso hará que el bebé nazca proclive a las adicciones y a las compulsiones y al síndrome de déficit de atención y de hiperactividad. Entonces vamos a tener niños que no se concentran, que son absolutamente hiperactivos, pero con ansiedad. Y aparte de eso, algo más. Y es que si estos niños que fueron estimulados negativamente desde el embarazo por un ambiente inflamatorio, ya nacen predispuestos a las adicciones y nacen con una tendencia a la adicción superior de 8 a 1 en escala, es decir, con más de un 80% de posibilidad de nacer adictos y con tendencia a volverse adictos al alcohol, a las drogas, a la comida, al sexo, al azúcar, en fin, a cualquier cosa que les genere dopamina, que les genere placer. Si estos niños en los primeros 5 años de edad comen Kellogg's, comen el cereal, el del tucán, el del tigre, hojuelas, el arrocito pintado de chocolate, utilizan cereales en la alimentación y azúcares y pastas, trigo y gluten, lo que son los ñoquis, lo que son estas pastas de cajitas que se preparan rápido, el niño no va a tener opción. Son los adolescentes que van a ser adictos a la marihuana, al alcohol, a cualquier tipo de droga y a cualquier tipo de estimulantes. Ahora, hay una cosa muy interesante. Mira que en mi caso personal, me acordé de que cuando estaba niño, más o menos a los 6 años de edad, 6 7 años de edad, tuve mi primera crisis de ictericia. Pues imagínate, negrito, que me puse amarillo porque comí tanto chocolate que literalmente me inflamé. Pero imagínate a qué nivel para que en la niñez me hubiera pasado eso. Eso es un recuerdo que yo tengo de la niñez y mis papás también lo saben. Ellos obviamente todo esto es muy claro pues en mi casa. Y hace poco tiempo mi mamá en un grupo familiar que tenemos de WhatsApp compartió fotos mías de bebé y de mi hermana. Y hay una foto mía de bebé sentado en la mesa cuando cumplí un añito de edad, sentado en el comedor encima, todo untado de crema y de ponqué y comiéndome el ponqué a manotazos. Y cuando vi esa imagen, sentí algo, o sea, tuve una respuesta intestinal y desde luego también entiendo
que la microbiota intestinal y las respuestas emocionales viscerales son la memoria de la mente inconsciente. Pero claro, esto es un tema un poquito más complicado y me tocaría dar más información para que esto se pueda entender de una manera muy clara. Pero les hago el resumen. Entonces, tuve esa emoción, apenas vi la foto, ¡pa! Reaccionaron mis bacterias intestinales. Tuve esa reacción, esa sensación visceral y dije, oh, pucha, esa es una respuesta de la vida. Y me acordé de la ictericia, me acordé de la intoxicación y la inflamación que tuve con los chocolates después. Y me acordé como a los 15 años de edad yo ya estaba adicto y yo siempre fui adicto. Y siempre desde niño mis problemas, mi ansiedad, mi frustración, mi hiperactividad, que era muy normal en mí, yo siempre se me resolvió con dulces, siempre se me resolvió con postres. Hoy en día entiendo perfectamente por qué el camino que recorrí, por qué lo que viví, y cuando encuentro los artículos científicos, cuando le enseño esto a la gente, procuro hacerlo con la mayor claridad posible. O sea que esto es un tema que viene desde el vientre de la mamá. En pocas palabras y para resumir, si el ambiente intestinal está desinflamado y hay una microbiota saludable en la mamá durante el embarazo, las probabilidades de que el niño sea proclive y adicto a la dopamina y a todo lo que le produzca placer, llámese azúcares, alimentos inflamatorios, alcoholes y drogas y todo lo demás, será mínima o incluso nula. Claro, haciendo el resumen del resumen del resumen, pero les quiero compartir esa poderosa conclusión. Cuando hay salud intestinal, básicamente, ¿qué hay? Lo que arriba podemos ver como homeostasis energética. Y la homeostasis es equilibrio energético, es balance, es estar con una alta energía vital. Cuando el intestino está inflamado, se nos baja la energía vital, aparece el síndrome de fatiga crónica. Es el mediodía y estamos cansados. Después de almuerzo tenemos sueño, ya estamos ojerosos a las 4 de la tarde. Eso no es normal. Eso es por un intestino que está inflamado. La función cognitiva se dispara cuando hay salud intestinal. El estado emocional, ya lo dijimos, es perfecto. Pero miren esta, el sistema inmunológico del cuerpo funciona a toda su potencia cuando la microbiota intestinal está bien. Y Negrito, y a todos los que están aquí, perdónenme si yo me apasiono así demasiado con el tema, perdónenme, pero es que esto a mí me ha cambiado la vida, Negrito. Es que esto a mí, o sea, es que no es que me parezca un tema interesante, es que lo estoy hablando no desde la mente, lo estoy hablando desde la emoción, porque es que a mí se me resolvieron problemas internos que yo no había podido resolver en 43 años solamente haciendo unos cambios específicos en la alimentación. Y estoy feliz, y estoy feliz. Entonces, por eso la emoción y por eso todo esto. Richie, perfecto, pero vení que aquí me surgió una duda y es que finalmente obtuviste un resultado a través de un cambio de alimentación. Pues finalmente somos lo que comemos, pero Sí, siempre hemos sabido y ha sido compartido por ustedes como coaches desde los temas emocionales, pues sabemos que hay algo interno y externo. Sabemos que hay algo que desde nuestra propia respuesta, que por la alimentación, por todo el tema de estar por fuera de esa homeostasis, o sea, estar en desequilibrio, genera irritabilidad, genera una cantidad de respuestas emocionales, pero que finalmente las respuestas emocionales también nos llevan desde un entorno donde hay algo más profundo también en nosotros que nos lleva desde ese ego, desde ese piloto automático, en conectar desde donde sabemos que el cerebro solo funciona en reactividad y en creatividad, en donde nosotros desde nuestras heridas también actuamos en automático como una respuesta a algo que en el entorno nos está conectando con una herida. Entonces, me decís que solamente con la alimentación vos un tema más profundo, desde tus heridas del alma o de infancia, las trascendés más fácil, ya no son heridas o no están presentes en tu vida, o de qué bueno, manera entonces funciona. bueno, eso es lo rico de poder compartir y hacer un live con alguien que tiene todo para hacer las mejores preguntas. Qué delicia. Pues Negrito, el tema es el siguiente. El tema es que nosotros heredamos la microbiota de nuestra mamá. Entonces, si la mamá durante el embarazo tenía una mala alimentación, tenía un alto consumo de toxinas, edulcorantes, fungicidas, plaguicidas,
nosotros venimos desde hace muchos años consumiendo glifosato, consumiendo glifosato literalmente, y eso apoya el proceso inflamatorio. ¿Qué pasa? Se generan unas bacterias malas dentro del intestino. Esas bacterias liberan hormonas de estrés, liberan catecolaminas y corticosteroides a una velocidad increíble. Entonces, nosotros liberamos hormonas del estrés en las glándulas suprarrenales, pero bacterias malas en el intestino liberan mucho más estrés y perdemos las bacterias que liberan la serotonina y liberan la dopamina. Entonces, ¿qué va a pasar? Si yo heredo esa microbiota y esas bacterias intestinales de mi mamá, yo voy a ser un niño mucho más proclive al estrés, a la ansiedad. Y cuando me den azúcar, como no tengo bacterias que liberan dopamina y no la puedo producir por mí mismo, el día que me den una dona, que me den una Nutella, que me den un azúcar, que me den Coca-Cola, ese día me engancho porque tengo un shot de dopamina increíble que me resuelve la ansiedad y no soy capaz de liberar esa dopamina por dentro. Entonces a lo que yo voy con esto es a lo siguiente. Cuando la microbiota, cuando nosotros tenemos una proliferación de bacterias malas ligadas a la toxicidad, a las hormonas del estrés, obviamente aquí hacen un resumen enorme de mucha información, y perdemos la carga bacteriana que nos produce la dopamina, que nos da las ganas y la pasión de vivir, las bacterias que producen la serotonina en el intestino, el 80% de la serotonina que producimos la producimos en el intestino. Si lo tenemos inflamado, nos jodemos, no producimos serotonina. Y si tenemos menos bacterias que tienen esa capacidad de producirlo, entonces no producimos la serotonina que nos da la felicidad y la paz mental. Entonces, así nos expongamos a la luz del sol, que es la que activa la liberación de la serotonina. Si no tenemos las bacterias, no producimos la serotonina, así estemos bronceados de arriba abajo, así tengamos exposición al sol o vivamos en un lugar soleado. Entonces el punto va igual. Entonces, por ejemplo, en un país nórdico, en un invierno, una persona puede tener mínima exposición a la luz del sol, a los ultravioleta del sol, a los ultravioletas buenos y estimulantes del sol. Pero si la persona tiene las bacterias adecuadas, si la persona tiene la nutrición adecuada y está desinflamada, con poquita luz del sol puede producir la suficiente cantidad de serotonina para no caer en depresión en invierno. Porque sería injusto decir que en invierno todo el mundo se deprime, todo el mundo se quiere lanzar al metro. Eso no es así. Pero las personas que no tienen la microbiota apropiada, sí. Entonces, la respuesta a tu pregunta, yo necesitaba prepararla con estos antecedentes, porque ahora viene aquí viene la parte importante. Nosotros necesitamos información. Entonces, por ejemplo, resulta que la gente es grosera o la gente es impuntual y yo pierdo la paz porque hay gente grosera o porque hay gente impuntual. Eso es una condición de sufrimiento en la vida. Entonces yo sufro y tengo conflicto y peleo con la gente y tengo malas relaciones. Entonces al impuntual pues le peleo y le exijo y le reclamo, le insulto, lo ofendo. O al que es grosero me lleno de rabia, me lleno de resentimiento, en fin. Entonces resulta que la información y el entrenamiento mental, el despejar las creencias, el ver la vida con sabiduría, pues es maravilloso porque el entrenamiento mental o la información, el trabajo sobre las creencias, me permite ver la vida intelectualmente de una manera diferente y de pronto yo poder decir, es que el problema no es el grosero y no es el impuntual. Si yo me ofendo, soy yo. O sea que el grosero y el impuntual están ahí para mostrarme en que yo pierdo la paz con ellos. Y si pierdo la paz es porque no los acepto como ellos son. Entonces genero resistencia, me da rabia, los quiero cambiar, por eso les peleo, los agredo, les respondo. Y si no los acepto como son, es porque no los comprendo, es porque no tengo la capacidad de comprender que cada quien hace lo mejor que puede con lo mejor que sabe, que cada quien actúa desde siempre con buena intención. A pesar de que lo haga con ignorancia, la gente siempre actúa con buena intención. Pero lo que pasa es que cuando la gente la embarra, es bien intencionada, pero está equivocada. Pero la gente está aprendiendo, todos estamos aprendiendo. Y es necesario cometer errores para poder aprender y evolucionar, porque el propósito de la vida es evolucionar. Y si el otro se equivoca conmigo
llegándome tarde o siendo grosero conmigo, es porque yo necesito ese entrenamiento, es porque yo soy correspondiente con esa persona para poder aprender algo, es porque esa persona es un espejo de lo que a mí me falta aprender a comprender y aceptar. Listo, chévere. Esa es la programación neurolingüística, ese es el coaching, esa es la información de sabiduría, digamos que ese es el entrenamiento mental. Genial. Pero aquí viene la microbiota otra vez. Entonces resulta que yo puedo tener toda la información de sabiduría, pero si tengo las bacterias proliferadas equivocadas en el intestino y tengo inflamación intestinal, por más de que tenga toda la teoría espiritual, no soy capaz de comprender, no soy capaz de aceptar, sigo culpando al otro, sigo cabreándome con el otro y queriendo cambiar al otro y luchando contra la vida y luchando contra la realidad. Entonces, aquí el tema se pone mucho más tenaz porque resulta que muchas veces ni siquiera necesitamos un estímulo externo. O sea, ni siquiera tiene que haber un impuntual o ni siquiera tiene que haber un grosero para que nos empecemos a sentir mal, para que llegue la ansiedad, para que llegue la desazón, para que aparezca la malparidez existencial. Me perdonarán todos, pero pues para que hablemos en español. Muchas veces las emociones y los sentimientos negativos empiezan a proliferar dentro de nosotros sin que haya un estímulo. Esa es la parte más grave. Entonces, ahí es donde uno dice, no, pero entonces ¿yo qué hago? ¿Será que tomo yagé? ¿Voy donde un chamán? ¿Pido que me hagan hipnosis? No. El tema es que cuando las bacterias malas, las bacterias ácidas, de pH muy ácido, las bacterias agresivas, las que nos quitan energía vital, las que no nos colaboran, las que son parásitas, parasitarias con nosotros y tienen una relación de parasitismo con nosotros, cuando esas bacterias tienen hambre, sucede una cosa increíble. Y es que hay algo que se llama axis. Hay un axis, un eje, intestino-cerebro. También hay un eje intestino-pulmón, pero de ese voy a hablar ahorita al final. Y en el eje intestino-cerebro negro pasa una vaina brutal. Y es que si el intestino se inflama, el cerebro se inflama. Si las bacterias del intestino tienen hambre y necesitan glucosa y necesitan toxinas, tabaco, alcohol, tusi, azúcar, la toxina a las que tú las tengas acostumbradas, cuando esas bacterias tienen hambre, inmediatamente llega la señal, instantáneamente. Esa es la velocidad de la luz que llega la señal al cerebro. Y el cerebro, en el lóbulo prefrontal y occipital, creará las imágenes de la comida que tiene las toxinas que tus bacterias necesitan. ¿Cómo se llaman esas imágenes mentales? Antojos. Entonces de repente uno empieza, uy, qué delicia, una hamburguesita, una empanadita, uy, qué rico de pronto unas salchichitas rancheras fritas con unos huevitos revueltos, uy, qué delicia una Coca-Colita, y ese no es uno. Son las bacterias que nos están pensando. Ellas nos piensan a nosotros, es decir, llega un momento en donde la microbiota, por estar mal sana, hace que nosotros no podamos tomar decisiones conscientes. Resulta que ahora nuestras decisiones de con quién nos ennoviamos, con quién nos asociamos, a qué sitios queremos ir, las están tomando nuestras bacterias. Ni siquiera las estamos tomando nosotros. Tenaz. Entonces, hoy por hoy, Richie, cuando te llega un consultante o un paciente donde detectas en él o desde su situación, hombre, estoy en estado depresivo, estoy en esta situación, me pasó esto en la empresa, me pasó esto en mi familia, ahora desde el confinamiento, mi relación familiar, bueno, por dar algún ejemplo. Entonces llega a vos una persona, un consultante, un paciente. Vos ahora entonces desde dos dimensiones lo llevas como a un tratamiento, empezando desde la parte nutricional y luego yendo a la parte emocional. ¿Estás haciendo ese complemento o estás partiendo solo de la base nutricional para que se dé la respuesta y fluya lo otro de manera diferente? Sí, bueno, yo te conté al principio que yo había recaído en los carbohidratos, las empanadas, los pan de bonos, y que yo tuve una recaída en los azúcares y en los postres a finales del año pasado. Hermano, Obviamente, eso es empecé por el deporte. por haberse ido para Oriente, hermano. Por allá hay mucho mecato.
Sí, sí. Entonces, mira que pasó algo muy especial y es importante contar esto. Es súper importante. Entonces yo empecé queriendo utilizar carbohidratos buenos, es decir, frutas solo para entrenar, arroz, pero ¿qué pasa? Vuelven y se activan mecanismos, vuelven y se activan viejas redes neuronales. Entonces las bacterias malucas que yo ya las tenía bajo control empezaron a multiplicarse a toda velocidad y empecé a tener antojos, empezaron a cambiar mis decisiones, se me empezó a quebrar la voluntad y esa falta de disciplina, esos quiebres de voluntad, no es porque uno sea una persona débil espiritualmente, es porque los microbios y las bacterias están decidiendo por nosotros y ahora es una batalla tremenda entre bichos que no nos pertenecen, que están dentro de nosotros y no son buenos aliados ni son amigos, contra nosotros. Entonces ahora tenemos dos personalidades, es como tener una posesión por dentro. ¿Sí? Más, en pocas palabras, es prácticamente eso. Entonces empieza esa batalla por dentro. Entonces resulta que el instinto está apoyado en las bacterias, el ego está apoyado en las bacterias. Y es increíble que lo peor de un ser humano, nuestra oscuridad y nuestras bacterias y nuestro ego, tiene todo que ver y está cimentado en la microbiota intestinal. Yo sé que esto que estoy diciendo puede sonar increíble o puede sonar hasta aterrador, o de pronto alguien puede decir, uy, no, a este tipo se le está yendo la mano, ¿con base en qué dice esto? ¿Acaso se doctoró en dónde? Yo entiendo que estos temas hoy en día todavía puedan llegar a ser incluso escandalosos, pero les prometo que en 5 años todos los médicos en consulta van a terminar haciendo primero nutrición y después el trabajo que tengan que hacer en la especialización correspondiente. Entonces, esto es a lo que yo voy. Como yo perdí el control y terminé comiendo carbohidratos que no eran y terminé comiendo postres y se me bajó la energía vital y se me bajó la voluntad y empecé a tener conflicto con el deporte, ya me empezó a dar pereza entrenar y se me empezó a descuadrar la vida por la microbiota intestinal, busqué una doctora aquí en Medellín, que se llama la doctora Rosy Farini. Y la busqué, una médica que me recomendó una amiga mía que es triatleta, y ella me dijo, Ricky, yo tengo una médica buenísima, una médica funcional y bioenergética buenísima, y fui a consulta con ella. Pues negrito, no te extrañará que cuando yo llegué a consulta de ella, no solamente me mandó a hacer las analíticas de sangre, obviamente como todo buen doctor hace cuando quiere esculcar y mirar a fondo qué hay dentro del paciente, sino que lo primero que me dijo es, bueno, vamos a tomarnos unos antibióticos para organizar la microbiota intestinal, vamos a desparasitar y después de eso vamos a empezar con probióticos para volver a poblar la microbiota intestinal, pero buena, y desinflamar. Y ella no sabía nada de todo el rollo en el que yo venía. Ella no sabía lo de la nutrición cetogénica, lo que yo venía preguntándome, mi saturación, ella no sabía nada. Y cuando yo la escuché en consulta, yo dije, esta mujer sí que sabe lo que está haciendo, porque de repente todo lo que yo leí, todo lo que yo entendí, lo vi en una consulta médica. Entonces, por eso a mis pacientes hoy en día, porque yo atiendo pacientes todos los días, yo a mis pacientes he incorporado esto y yo les digo, vea, usted puede hacer un trabajo bonito desde la información, yo te puedo hacer hipnosis, tú puedes caminar sobre brasas y sentir que te pegaste una empoderada increíble, puedes hacer los cursos con nosotros, con los titos, todos los talleres del mundo, puedes tener un gurú, puedes meditar todos los días, puedes hacer yoga, pero si no tomas, pero si no organizas tu inteligencia biológica, si no organizas tu biología y no le das homeostasis, si no le das balance y no le das armonía, vas a estar a merced de tu ego, de tu oscuridad, de tus instintos, y no va a ser el cerebro de arriba el que opere por ti, sino va a ser tu primer cerebro que de hecho tiene 600 millones de neuronas aproximadamente el intestino y será ese que tenga el control de ti. Entonces no serás una persona clara, sino serás una persona visceral. Y las personas viscerales son reactivas. En cambio, las personas cerebrales son creativas. Y con eso respondo a tu pregunta, Negrito. Sí, me queda claro. Definitivamente esa homeostasis y en todas nuestras dimensiones es vital. Eso Total. determina nuestra vida.
y fíjate que por eso cuando las personas, alguna vez en Bogotá, fui donde Santiago Rojas, seguramente ustedes sabrán quién es él, el famosísimo médico Santiago Rojas, que incluso Carlos Jaramillo en un live que tuvieron hace unos días lo presentó como su mentor y su gran maestro. Bueno, Santiago Rojas es un médico muy reconocido y yo le tengo una admiración enorme a ese ser humano, más por su espiritualidad y por el ser que él es, que por lo que hace como médico. Y yo me acuerdo que una vez, hace años, esto fue en Negrito más o menos en el año 2007, 2008, yo fui a consulta a la clínica de Santiago Rojas y lo primero que me recomendaron fue la colonterapia y los enemas. Entonces mira que volvemos a lo mismo nuevamente, ¿no? Ellos no empezaban un tratamiento médico o incluso psicológico con alguien si la persona estaba intoxicada, si la persona estaba inflamada. Solamente que esto es un tema que de verdad está cogiendo mucha fuerza desde el año 2006. Esto de ahí para atrás ni se hablaba, ni se hablaba. O sea que hay que trabajar no solamente la mente, sino que también hay que trabajar el cuerpo. Pero caso opuesto, ¿de qué nos sirve tener la mejor nutrición? ¿De qué nos sirve hacer deporte, dormir bien, tomar sol, respetar los ciclos circadianos, la cronobiología, tomar el sol, la vitamina D, tener buenos nutrientes? ¿De qué nos sirve eso si todavía tenemos creencias falsas con relación a la vida? Si tenemos situaciones emocionales no resueltas, si tenemos creencias enredadas, si todavía estamos en la visión de la competitividad, de la ley del más fuerte, asumiendo que venimos del mono y nos tenemos que comportar como tal. No hacemos nada porque tenemos el cuerpo limpio, produciendo un alto nivel de claridad y de energía vital, pero apoyando creencias pues que solamente nos ponen a pelear con la gente o actuar de una manera que nos va a estropear la felicidad o nos va a dañar nuestras relaciones o nuestros resultados. Claro. Entonces necesitamos tanto la información como la nutrición. Necesitamos las dos y la desintoxicación. Información, nutrición y desintoxicación para poder vivir bien. Y ahí es donde muchos de nosotros nos hemos estancado en el camino espiritual. Y por eso yo te decía desde el principio, Negrito, que yo me encontré el Santo Grial. Total. Richie, por aquí me escriben que te están esperando para la clase. Ay, Dios, sí, verdad. Tenemos clase a las 8 de la noche, Nos ¿verdad? jalaron las orejas. Ok. En todo caso, No, Richie, yo creo que estaba tan emocionado. esto nos da para otra invitación, aparte de que tenés muchos otros temas los cuales también te apasionan. O sea que esta no será tu primera invitación aquí a equilibrarte, a compartirte desde tu ser y tu saber. Entonces, Richie, mil y mil gracias nuevamente. Gracias a todos por estar aquí Y conectados. Desgraciadamente no tenemos tiempo de responder preguntas porque ya se nos vuela nuestro amigo coach aquí compartiendo la información. Aquí dicen que ya se acabó. Sí, se nos tiene que volar, Ricardo. Entonces, hermano, no sé, decime qué hacemos. ¿Cuándo te volvemos a esperar? Nos no, estaremos... Negrito, no, pues yo, no, de verdad, feliz, feliz y espero que se haya notado cuánto disfruté estar aquí en este live contigo. Espero que se haya notado cuánto lo disfruté, cuánto me lo gocé. Qué rico, y es que además no hay nada más motivante y no hay nada más inspirador que poder compartir cosas o que la vida le comparta a uno cosas que de verdad funcionan y que de verdad producen saltos cuánticos y que generan efectos contundentes. Es maravilloso. Entonces, bueno, no, mi Negrito, ya por interno nos ponemos de acuerdo. Te dejo y los dejo. Un abrazo muy grande. Me están esperando los alumnos en otra sesión de Zoom. Y bueno, no, cuadramos por interno para tener Dale, otra conversación perfecto, de este o de perfecto. cualquier tema, el que sea. Richie, mil y mil gracias, un abrazo hermano, nos estaremos comunicando y este conversatorio del día de hoy quedará montado en nuestro canal de YouTube, suscríbanse a nuestro canal, es Equilibrarte YouTube, ya tenemos más o menos 22. Ay, Dios, lo logró. Hola, Negrito, Richie, no, dale, dale perdóname, es que tranquilo. me tocó desconectar el cable porque no me deja compartir pantalla, se me quedó bloqueado. Entonces, bueno, no, nada, un abrazo grandote que me va a tocar reiniciar el Dale, computador. dale, Chao, tranquilo, ok. chao. Mil gracias. Vamos, esto queda montado el día de mañana en nuestro canal de YouTube. Como les digo, suscríbase para que vean este conversatorio y otros 27 que ya tenemos montado en nuestro canal.
Muy interesantes todos, gente con suprema, pues, con demasiada información muy valiosa para nuestras vidas. Entonces, mil gracias, una feliz noche, gracias por estar aquí presentes y nos vemos entonces en nuestro próximo conversatorio.